Muy bien, hermanos. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Vamos a continuar entonces, mis hermanos, con la serie que estamos enseñando todos los viernes, que es el amor ágape de Dios. Con el tema número 4, mis hermanos, que le titulé Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Texto base, mis hermanos, es Mateo 22, versículo 34 al 40. Vamos a leer. Voy a esperar un tiempo para que lo busque, lo encuentre. Es Mateo 22, versículos 34 al 40. Usted me dice cuando lo tenga. Amén. ¿Ya lo tiene? ¿Todavía no? ¿Quién dijo que todavía no? Ok, dice Mateo 22, del 22, 34. Si ya lo tiene ahí, vamos a leer. Dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39 dice: Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Primeramente, mis hermanos, comenzaremos en definir lo que es la palabra prójimo. ¿Usted sabe lo que es la palabra prójimo? ¿Alguien sabe? Esta palabra en el hebreo, en la palabra etimológica, en el hebreo es la palabra rea, ¿sí? Y se define como amigo, se define como compañero o como vecino también. También se conoce esta palabra en el hebreo. Hay otra palabra que se usa para prójimo, que es la palabra amit, con TH al final, que se define como vecino o alguien igual o compañero. Y existe otra palabra en el hebreo, mis hermanos, que es utilizada para definir lo que es el prójimo, que es la palabra karob, con K, karob, que se define como cercano, ¿sí? En el griego, mis hermanos, la palabra prójimo en el griego es la palabra oplesión, con H-O-P-L, para los que anotan, ¿verdad? Oplesión, que se define como uno cercano, ¿sí? Entonces, prójimo, mis hermanos, es uno cercano. Voltee con el que tiene a un lado. Lo tiene cercano, ¿verdad? Y si no lo tiene cercano, acérquese más ahí pegadito a él. Ese es su prójimo, mi hermano, el que tiene ahorita aquí en ese momento, ¿sí? Pero también vimos que también es un vecino, el prójimo. ¿Cuántos se llevan bien con sus vecinos? Levante su mano, ¿sí? O usted se enoja porque se le estacionan allá afuera. ¡Hey, ese es mi lugar! Y le dice el vecino: no, pues la calle es libre, ¿verdad? No te estoy tapando tu cochera, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro prójimo, mis hermanos. Es un compañero. ¿Quién se lleva bien con sus compañeros de trabajo? ¿Se la lleva bien con ellos? ¿O anda ahí buscando a ver, meterle zancadilla para usted brincarlo y pasar al siguiente nivel? ¿No? Entonces, nuestro prójimo, mis hermanos, se define en el griego como alguien cercano, ¿sí? La ley, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, así como la concepción de los judíos, obligaban a una serie de deberes hacia aquellos que les eran cercanos. Ellos estaban obligados a eso, ¿sí? Unas obligaciones, pero que no eran físicamente cercanos, sino en virtud de la común descendencia en el seno del pueblo elegido. Es decir, que si yo nací en México y veo a un mexicano aquí en Estados Unidos, yo tengo ¿cómo se dice? Esa obligación de ayudar a mi compatriota mexicano a que salga adelante. ¿Cuántos sabían que los judíos se ayudan entre ellos? ¿Sí sabía eso? Mire, ellos se ayudan, se prestan sin intereses, porque nosotros los latinos somos buenos para prestar con rédito, ¿verdad? Cuando dice la palabra que no debemos de hacerlo. Pero ellos se ayudan, se apoyan, se ponen negocios, y cuando el negocio de ese que está siendo apoyado es próspero, ese que prosperó
va y le paga hasta el último centavo que le prestó. Y así ese mismo que fue ayudado, ayuda a otro. Y así en cadena, mis hermanos. Entonces los judíos estaban obligados a esto, ¿verdad? A ayudar a alguien cercano. Pero es decir, no a alguien cercano físicamente, sino a sus compatriotas, mis hermanos, del mismo pueblo elegido. Obligaciones estas, mis hermanos, que no eran vinculantes hacia lo que se hallaba fuera de la alianza, ¿verdad? Por ejemplo, un israelita no podía exigir interés a otro por un préstamo. Eso viene en Deuteronomio, para que los que están anotando. Un israelita no puede exigir interés a otro por un préstamo. Y eso viene en Deuteronomio 23, versículo 19. Se prohibía asimismo, mis hermanos, el falso testimonio contra el prójimo, ¿sí? Eso viene en Éxodo 20, 16 y en Deuteronomio 5, 20. O en Proverbios 25, 18, para los que están anotando. También a los judíos se les prohibía codiciar, y no nomás a los judíos, ¿verdad? Porque son leyes que también a nosotros se nos prohíbe hacer, ¿verdad? Entonces también se prohibía codiciar cualquier cosa que ellos poseyeran. Eso viene en Éxodo 20, 17. También se prohibía robarle o calumniarle, Levítico 6, 2. También estaba prohibido oprimirle, ¿verdad? Eso viene en Levítico 19, 13. También no era correcto que atentaran contra su vida, Levítico 19, 16. Cometer adulterio, no, mis hermanos, pues mucho más penalizado. Imagínense, desear la mujer de su prójimo, ¿verdad? Por eso dice el mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo, de tu próximo, de tu cercano, ¿verdad? Levítico 20:10 viene eso. También estaba prohibido, mis hermanos, defraudarlo de cualquier manera, Levíticos 25, 14 y 15. Todo eso que les estoy dando viene en la palabra, mis hermanos, ¿sí? O también estaba prohibido, mis hermanos, y sigue estando prohibido, engañarlo en forma alguna, Levítico 25, 17. Todos estos preceptos, mis hermanos, que le acabo de mencionar, quedaban expresados de una manera positiva en el que la ordenaba. ¿Por qué? ¿Cuál es el mandamiento? Levítico 19, 18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ese era el precepto que quedaba expresado, que quedaba ordenado. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, el Señor Jesús amplió este concepto, el concepto de prójimo. Y lo amplió, ¿por qué? Lo amplió a la pregunta de un intérprete de la ley que le hizo: ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Entonces el Señor respondió con la parábola del buen samaritano. Váyala buscando en Lucas capítulo 10, verso 25. Y en ella, mis hermanos, se muestra cómo sus discípulos, aquí se muestra cómo sus discípulos deben de buscar hacer el bien a todos aquellos a los que puedan prestar su ayuda. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Bueno, poquitos, pero hay, ¿verdad? Muy bien. Lucas 10:25. Mire, yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Lucas 10:25. Y vamos ponga atención, usted sígame con su mirada en la versión que usted tiene, Lucas 10:25. Vamos a leer la parábola del prójimo, ¿verdad? La parábola del buen samaritano. Lucas 10:25, ¿lo tiene ya? Dice: un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil. Fíjense, se le hacía difícil esta pregunta a un maestro de la ley. Se le hacía difícil esta pregunta. Y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? Y el maestro de la ley respondió, respondió correctamente. Mire, dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. O sea que le estaba citando lo que dice Levítico 19, ¿verdad? Y luego le dice Jesús: muy bien, bien contestado, ¿verdad? Como en un concurso, usted imagínese, ¿no? Cuando contestan bien, le dice: muy bien, haz todo eso y tendrás la vida eterna.
eterna. Versículo 29 dice, pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió y le pregunta, ¿verdad? Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30 dice, entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Y por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. ¿Por qué? Porque dijo el sacerdote, ¿qué tal si está muerto? Y lo toco, me contamino, ya no voy a poder servir. No, mejor me hago a un lado y me voy. Por eso hizo eso. Versículo 33 dice, pero también pasó por allí un extranjero de la región, versículo 32. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo, es decir, uno que iba con su guitarra, ¿verdad? Iba con su teclado y su bajo, iba ahí ayudando. O sea, un levita, pues, ¿verdad? Entonces, cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Y usted sabe que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Tenían problema, tenían pleito casado, mis hermanos, ¿sí? Es un pleito casado como de rancho. ¿Cuántos saben los pleitos casados de rancho? ¿Sí? De interminables, ¿no? De generación en generación. Así era el pleito casado de los samaritanos con los judíos. Pero dice que este samaritano vio a ese judío golpeado, tirado, y tuvo misericordia, fíjese, ¿verdad? Dice, tuvo compasión. Versículo 34 dice, se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, que realmente en esa época estos dos ingredientes, el vino y el aceite, eran caros, pero además se utilizaban para curar heridas también. Eran muy, muy buenos para ese tipo de acción, ¿no? Para curar. Dice, y le curó sus heridas con aceite, con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Y Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, le está diciendo al maestro de la ley, ponga atención en esto, a ver, dime, los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? Y versículo 37 dice, el que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. El apóstol Pablo, mis hermanos, expresaba este mismo principio para nosotros los cristianos, ¿sí? Vaya por favor a Gálatas rápidamente, capítulo 6, verso 10. Gálatas 6, 10. Dice Gálatas 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién dice ahí? A algunos. ¿Dice eso? Hagamos el bien a los que nos caen bien. Hagamos el bien a los que nos ayudan también. No dice eso, ¿verdad? Hagamos el bien ¿a quién? A todos. O sea, propios extraños, mis hermanos. Y mayormente a los de la familia de la fe, mis hermanos. O sea, a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y de esta forma se amplía, se hace más amplio el círculo del prójimo, ¿sí? Y para el cristiano, mis hermanos, hay 2 círculos concéntricos, hay 2 círculos. No debe de pasar por alto la oportunidad de dar ayuda a todo aquel que pueda presentársela, ¿sí? Y si es cierto, mis hermanos, sin embargo, que tienen que concentrar también sus energías en la mutua ayuda a los miembros de la familia de Dios, principalmente. O sea, a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, orar por una necesidad apremiante.
No sé si usted se ha acercado con su prójimo, le diga, oye, ¿tienes alguna necesidad en la que yo pueda orar? O a lo mejor él se acerca con usted y ¿sabes qué, hermano? Vamos orando, estoy pasando por esta situación. Como el otro día orábamos por un hermano que traía un problema en los oídos y estuvimos orando por eso, ¿verdad? Hemos estado orando por algunos hermanos que estaban padeciendo también algunas necesidades de enfermedad, ¿sí? Son necesidades apremiantes. O por ejemplo, orar por alguien, o más bien consolar a alguien, animar. ¿Usted ha animado a alguien o al contrario lo hunde más? Una enfermedad, mis hermanos, también ayudarle en eso, ¿verdad? Orar por una necesidad de enfermedad, ayudarle o condolerte con ellos, dar soporte, ¿verdad? Ayudarles en algunas necesidades, ¿por qué no? Entonces, mis hermanos, en el Nuevo Testamento alarga el concepto de prójimo, ¿verdad? Lo hace más amplio. A todos los hombres, aunque sean desconocidos o incluso aunque sean enemigos, ¿sí? Que este va a ser otro tema, el amor hacia los enemigos. Entonces, aunque sean desconocidos o incluso a los enemigos, tienes que ayudarlos, mis hermanos, ¿sí? Ese es el amor ágape de Dios. Estos conceptos, mis hermanos, fueron enseñados por Jesús y fueron también malentendidos en el tiempo que Jesús los enseñó, mis hermanos, porque la gente estaba acostumbrada a una religión, como hoy en día, ¿verdad? La gente está acostumbrada a una religión. Vienen a la iglesia por religión, no por convicción. Hoy en día, mis hermanos. Y la gente en esa época también estaba acostumbrada a una religión donde había una ley que los regía. ¿Cuál era esa ley? La ley de Moisés, mis hermanos, ¿sí? La gente pensaba que el punto focal de la vida en Dios era cumplir una serie de mandamientos. Solo se preocupaban individualmente de vivir esas normas de vida y nada más, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, vino a traer una serie de conceptos que eran completamente diferentes a lo que la gente en su tiempo conocía, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús en Mateo 22? Bueno, le hicieron varias, pero vea la pregunta que le hicieron. Específicamente, mis hermanos, la pregunta era, ¿cuál es el gran mandamiento? Esa era la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y este gran mandamiento precisamente era el primer mandamiento de lo que conocemos como los 10 mandamientos, mis hermanos, de la ley de Moisés, ¿sí? Pero Jesús no se quedó nada más con decirle cuál era ese gran mandamiento, el de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y todas tus fuerzas, ¿verdad? No se quedó Jesús ahí, sino que Jesús prosigue y le dice a este maestro de la ley, ¿verdad? Le dice que el segundo es semejante al primero, semejante, o sea que hay se equipara, ¿verdad? Es igual. Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo le pregunto, ¿usted ama a su prójimo? ¿A su próximo? Mire, dice que debemos amar a todos, ¿verdad? Pero a los cercanos, ¿usted los ama? ¿Cómo es usted en su casa con su esposa, por ejemplo, varón? Si yo le pregunto a su esposa, a veces las esposas por cubrir al marido no lo dicen, ¿verdad? Pero si yo le preguntara a la esposa o a los hijos cómo es el papá en casa, estoy seguro que ellos me dirían cómo son. Y usted le puede preguntar a mis hijos también cómo soy en casa, ¿verdad? Con toda confianza, ¿eh? Puede llegar y preguntar, a ver, ¿cómo es tu papá? Pero ¿cómo es usted con su prójimo? ¿Cómo es usted con sus hijos? ¿Cómo es usted con su esposa? Mujer, ¿usted cómo es con su esposo? ¿Lo respeta? ¿Usted, varón, la cuida, la protege, la ama? Ese es nuestro prójimo, ¿sí o no? Entonces dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, pues vas a amar a tu prójimo, ¿sí o no? Porque si no te amas, entonces siempre vas a estar en contra de tu prójimo, buscando cómo hacerle la vida imposible. Y ¿sabes qué? Ahí estás demostrando que no tienes amor ni por Dios ni por ti mismo. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Porque eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Entonces procede a decir Jesús entonces una gran verdad, mis hermanos. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y cuál es la ley? El Torá.
¿verdad? Los 5 primeros libros y todos los libros de los profetas. De eso dependía, de amar a Dios primeramente y en segundo lugar que se equiparaba, que era igual amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Usted se ama, hermano? A ver, levante su mano todos así. Ahora baje su mano, póngala en su cabeza. Hágala así. ¿Cuánto me amo? En ese momento, mis hermanos, que vemos aquí esta historia, un religioso se presenta delante de Jesús para tratar de tenderle una trampa, fíjese. Qué malintencionado era esa persona, ¿no? Y así hay personas, mis hermanos, que son malintencionadas y que hacen lo posible por tender trampas para ver si las personas caen. Y en este caso, alguien que era un doctor, que era un maestro, que era un representante, se supone, de la ley, que era un representante de Dios, llega con Jesús para tentarle, para hacerle caer. Y le hace una pregunta, ¿verdad? A Jesús, pues un tanto capciosa, un tanto maliciosa. Era malicia eso, mis hermanos. Es como si usted llegara, mis hermanos, con un futbolista y le preguntaran, ¿cómo se llama esa cosa redonda con la que tú pateas? ¿Qué te va a decir el futbolista? Se llama ladrillo. ¿Ah? Mire, no hay respuestas tontas. Yo cuando estaba en la escuela me acuerdo que un maestro me decía que no había respuestas tontas, no había preguntas tontas, porque a veces nos quedábamos con la duda por no preguntar y no sentirnos ridículos en preguntar. Y decía el maestro, no, usted levante su mano y pregunte, no hay preguntas tontas, ¿verdad? Entonces nos animamos y preguntamos, y aunque los demás se reían, él contestaba y les decía, no se rían, vamos a contestar esa pregunta. Entonces esta pregunta no era una pregunta tonta, era una pregunta maliciosa. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Siendo maestro de la ley, ¿usted cree que no sabía cuál era el mayor mandamiento? Claro que sabía, pero quería tentar a Jesús. Quería ver si caía en la trampa, pero no sabían que estaban delante del Verbo encarnado. Jesús, que es el Verbo, es la palabra de Dios. Es el logos, ¿sí? Entonces, para hacer este tipo de preguntas, mis hermanos, son preguntas pues un tanto bobas de verdad, ¿no? Porque si tú te acercas con un policía y le dices, ¿qué es eso que cargas aquí en la cintura? ¿Qué te va a decir? Pues es mi pistola, ¿no? Entonces, el religioso, mis hermanos, pensaba que él podía tenderle una trampa a Jesús, o que Jesús no iba a responder, ¿sí? Esa pregunta. Mateo 22:35, una vez más. Mateo 22:35. ¿Lo tiene? Mateo 22:35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, fíjese, con malicia, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo Jesús. Cuando un fariseo, mis hermanos, cuestiona a Jesús en las cosas básicas de la ley, Jesús le responde no solamente lo que este fariseo quería escuchar, sino que ese fariseo no solo escuchó, sino que este fariseo no vivía lo que él preguntaba, no lo vivía, ¿sí? Porque este hombre religioso que conocía los mandamientos de memoria, no conocía esta ley del reino de amar al prójimo. Porque si él hubiera conocido esta ley de amar al prójimo, simplemente no se hubiera acercado con Jesús a tratar de tenderle una trampa, mis hermanos, ¿sí? No hubiera usado la malicia para hacer una pregunta de ese tipo, ¿sí? Entonces este hombre vivía
una religión extrema, como muchos hoy en día, ¿verdad? Entonces, muchas personas viven en una religión externa, mis hermanos. Una religión externa, quise decir, dije extrema, ¿verdad? Una religión externa. De pertenecer a ese tipo de religiones externas, mis hermanos, que solamente es de apariencia, pues de decir, no, es que yo pertenezco a tal congregación. No, es que yo quiero, cuando llego a la congregación, pues al entrar por esa puerta, me transformo, ¿no? Mire, esa puerta de verdad, vea esa puerta, ¿la ve? La que está ahí. Esa puerta se me hace que es mágica. Porque cuando entran los hermanos por ahí, se transforman, cambian su cara. Los ves por el freeway que van enojados y cuando llegan aquí ya dices tú, ay, mira, qué cambio. Esa puerta algo tiene, no sé qué le pasa. Pero todos los que entran por ahí cambian. A ver si nos la llevamos un día a la casa, ¿no? Cada quien le llevamos unas astillas. ¿Cómo ve? Si hay lugares donde venden astillas de la cruz de Cristo, pues vamos haciendo unas astillas de ahí para ver si. No se crea. Entonces, mira, a la gente le gusta ser conocida por sus grandes niveles de moralidad, ¿sí? Pero lo que hizo Jesús al decir que el segundo mandamiento era igual que el primero, fue declarar la condición de ese hombre. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, lo que hacía la religión principal del judaísmo, mis hermanos, era tratar de presentar a los que participaban de esta religión como personas muy santas. No les decía el Señor, mira, ahí vas con tus solanes, ahí van como sepulcros emblanquecidos, ¿verdad? Entonces, estos hombres se jactaban de su santidad, pero realmente vivían sus vidas íntimas, sus vidas en sus hogares, no eran de santidad, ¿sí? Y sabemos que a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad que no? O sea, Él conoce nuestra vida. Él conoce, aunque pongamos cara de Juan Diego cuando entremos por aquí, mis hermanos, Él conoce cómo somos en casa. Él conoce cómo nos comportamos. Él conoce lo que decimos. Él conoce lo que vemos. Él conoce nuestro corazón. ¿Sí o no? Pero también Dios tiene paciencia para con nosotros. Sí, tiene amor. Pero estos hombres, mis hermanos, se jactaban de su santidad. Se jactaban de su comportamiento bueno. Véanme qué bueno soy, ¿sí? Entonces eran tan santos que no compartían con personas con ideas diferentes, ¿sí? Porque consideraban que se contaminaban. No compartían con personas que no eran de su nación, por ejemplo. No compartían con los gentiles. Ahí viene un romano, estos, y les decían despectivamente, se dirigían con ellos de una forma despectiva, con groserías, mis hermanos. ¿Usted todavía dice groserías? Imagínese, de una misma fuente no pueden salir un agua dulce ni agua salada. Imagínese, usted dice, yo soy cristiano y diciendo en el trabajo palabrotas. Mejor ni diga que es cristiano, mi hermano. ¿Sí? Mejor diga que es cristino. ¿Qué le parece? Entonces, ellos no compartían con otras personas que no eran de su nación. Estos judíos, estos fariseos, no compartían de eventos en donde se les pudiera juzgar por estar participando, ¿sí? En consecuencia, estas personas religiosas gustaban mucho decirle a los demás que eran pecadores, que estaban apartados de Dios, que no merecían a Dios. Mire, vaya por favor a Mateo 9, versículo 10. Mateo 9, versículo 10. ¿Lo tiene? Mateo 9, versículo 10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ¿quién estaba sentado? Jesús, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Jesús fue invitado a comer y él estaba sentado en la mesa, en la casa de un fariseo. Y he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron estos fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. ¿Qué necesitaban hacer estos fariseos? Aprender. Como nosotros necesitamos aprender a amar. Necesitamos aprender, necesitamos desarrollar este amor ágape, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que aprender. Estamos en ese aprendizaje. ¿Sí o no? O sea, no porque ya soy cristiano ya amo a todos. Ahorita lo vamos a ver. Pero dice aquí, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Sí? Pero si tú te juntas con otros que no son cristianos, digo, no hay ningún problema por eso. Pero si no hay ningún beneficio, entonces ¿de qué te sirve que te juntes? ¿No? O sea, si tú vas con alguien y estás allí, tú aprovechas cualquier momento para compartirle la palabra, para que él pueda llegar a ese arrepentimiento, ¿sí o no? De convencerle, no tú, el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo de Dios de que le convenza. ¿Sí? Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. ¿Sí? Tenemos que brillar en la oscuridad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ser como Jesús estuvo en medio de la oscuridad y brilló. No se hizo igual que ellos, ¿verdad que no? No dice que estuvo tomando con ellos, no dice que estuvo diciendo sus palabrotas, no dice que estuvo ahí contando chistes rojos, ¿verdad que no dice eso? O sea, no se hizo igual, mis hermanos. En pocas palabras, no se hizo igual. Se juntó con ellos para ser luz, para ganarlos, para salvarlos, para rescatarlos de la muerte. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Cuando nos reunimos con amigos, con familiares, eso es lo que tenemos que hacer. Luz y no oscuridad. No juntarnos para meternos más en las tinieblas, sino al contrario, sacar a esos que están en las tinieblas, sacarlos a la luz. Porque si no, entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? Entonces, cualquier parecido de esa religión con cualquier religión presente, mis hermanos, no es coincidencia, ¿eh? No es coincidencia, es un patrón de operación de todas las religiones. La religión, mis hermanos, siempre opera de la misma manera. La religión es la misma, mis hermanos. Le cambian solamente el nombre, pero siempre presentan a personas que se creen muy santas y que juzgan a otros que no creen exactamente igual que ellos. Hay muchos religiosos de todo tipo, mis hermanos. Hay evangélicos, hay católicos, hay protestantes, o como se les quiera llamar, ¿sí o no? De diferentes denominaciones que nunca participarían de ciertas celebraciones o fiestas, que nunca asistirían a eventos de familiares, porque piensan que participar con su familia de ciertos eventos los hacen menos santos. Y tienen mucho cuidado de lo que la gente pueda decir acerca de ellos. Por ejemplo, usted ha participado, que un hermano suyo de la carne no es no es cristiano, es católico. Pero ¿sabes qué, hermano? Pues quiero invitarte, voy a bautizar a mi hijo. Ah, no, 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 esa es una fiesta pagana. No, yo no voy. No, 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 yo no voy. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Religión. Tienes que ir, ¿verdad? Con tu hermano, hacer luz en medio de la oscuridad. Por ejemplo, otra celebración, la Navidad. Hay gente que la Navidad dice, no, la Navidad es del diablo, ¿no? Y la tienen como una celebración pagana y no sé qué, y hasta se rompen las vestiduras porque celebran algunos cristianos la Navidad. Y no aprovechas ese momento de la Navidad para hablarles de Jesucristo, hablarles del nacimiento de Jesucristo, a lo que vino Jesucristo, y aprovechas ese tiempo para evangelizar a tu familia. Y te pierdes esos tiempos porque no, es una fiesta pagana. Eso, mis hermanos, es religión. ¿Hasta aquí estamos siendo claros? Entonces, tenemos que hacer a un lado la religión, mis hermanos. Jesús no tenía cuidado ni le importaba su reputación o lo que la gente pensara al asistir a comidas con los publicanos. Los publicanos eran aquellos, ya sabe, ¿verdad?, que se encargaban de cobrar los impuestos.
Abusaban a veces de la gente, quitándole más dinero de lo debido, y que eran de los personajes pues odiados en esa región. Entonces Jesús, mis hermanos, no tenía problema que una mujer de mala reputación, por ejemplo, se acercara y acariciara sus pies y los lavara. ¿Cuántos recuerdan esa escena? Donde Jesús está sentado a la mesa, llega una mujer y empieza a lavarle los pies con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. ¿Sí? Y todos decían, oh, si supiera, ¿verdad? Todos alrededor decían, este hombre está mal, este que dice ser maestro, profeta, si supiera quién le está lavando los pies. Eso viene en Lucas 7, 37 al 39. Jesús sabía muy bien, mis hermanos, quiénes eran, pero no tenía problema con tener acercamiento con la gente que tenía necesidad. Él sabía que había venido con un propósito, mis hermanos. Él vino a aquellos que tenían necesidad. Entonces Jesús, por ejemplo, no tuvo problema, mis hermanos, con conversar con una mujer samaritana. No tuvo ningún problema por eso. Cuando los judíos y samaritanos, como le decían, ni se hablaban, mucho menos un hombre judío a una mujer samaritana. Y lo peor de todo, mis hermanos, esta samaritana había tenido cinco maridos, ¿verdad? Le decían, ya lo que la veían, le decían así y pensaba ella que le saludaban, pero no, le estaban diciendo 5. Por eso ya mejor ya ni salía cuando no había gente al pozo, a mediodía, ¿verdad? Entonces cualquiera que hubiera visto a Jesús platicando con esta mujer, mis hermanos, hubiera tenido una santa suspicacia. ¿Ya viste a Jesús? Se me hace que anda con la samaritana, ¿eh? ¿Ya viste? Te lo digo para que ores, ¿eh? Porque no, la verdad, o sea, ve lo que está pasando. Ay, te pones muy prudente, ¿cómo se dice? Muy piadoso, ¿verdad? Te lo digo para que ores, ¿eh? Pero mira Jesús, está hablando con la samaritana. Para mí, ¿qué tiene que ver? Vamos a orar. Hermano, no disfracemos la carnalidad con piedad, porque estamos demostrando nuestra carne cuando hablamos así. ¿Cuántos dicen amén? El indicativo, mis hermanos, de una persona religiosa hoy sigue siendo el mismo indicativo de las personas religiosas del tiempo de Jesús. Sigue siendo el mismo comportamiento, mis hermanos. Se mantiene la tendencia de juzgar a los demás sin hacer nada para cambiar la condición de esas personas. Jesús, mis hermanos, era diferente a todos los rabinos, pero por ese motivo, mis hermanos, lo que Jesús enseñaba era diferente a lo que enseñaba la religión de su tiempo. Por eso le tenían envidia, por eso lo mataron, mis hermanos. Sí. Mire, le doy un ejemplo. Es cuando Jesús estuvo en una fiesta en donde dio a conocer su ministerio, una boda, ¿lo recuerda? Y no estaba en esa fiesta porque le gustaba la parranda, mis hermanos. Estaba en esa fiesta porque había un propósito. Era el de dar a conocer lo que Él era verdaderamente. ¿Sí? Y cada vez que Jesús estaba en un evento, mis hermanos, en el que pudo haber sido juzgado por la religión, al participar de dicho evento, su presencia allí tenía un propósito. Y Jesús, mis hermanos, no estaba allí simplemente por estar. Él estaba cumpliendo un propósito. Y mi hermano, cuando tú vayas a una reunión, sea la que sea con un propósito de bendecir a otros. Que seamos como Jesús, que seamos luz. Ese es el propósito, mis hermanos. Que no seamos religiosos, que no nos comportamos como los fariseos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace tiempo, de recién que nosotros nos convertimos al cristianismo, ya hace bastante tiempo de eso, pero había familiares que hasta nos echaban pleito, mis hermanos. ¿Sí o no? Nos cerraban las puertas de la casa en la nariz. Lo bueno es que sí estoy en un narizón, pero no tanto, si no, sí me lo hubieran roto. Pero nos cerraban la puerta y ahí vienen estos cristianos, ¿no? Y a veces llegábamos a las reuniones familiares que nos invitaban, allegadas, diciendo, y ya se cebó, decían así. No, o sea, no disimulaban, lo decían, y ya se cebó. ¿Ah? Entonces, pues nos dejaron de hablar y nos dejaron de invitar.
Me perdí de algunas bodas, de algunos primos, me perdí de algunos bautizos, me perdí de algunas reuniones familiares. Pero pues el Señor sabe, ¿no? Y pues uno tiene que perseverar, ¿verdad? No decir, ay, ya no me quieren, ya no mejor, estaba mejor antes que de ser cristiano, porque eso es lo que hacen muchos, porque como ya no los invitan a las fiestas, dicen que antes estaban mejor que cuando eran cristianos. ¿Sí? Entonces, pasó el tiempo, mis hermanos, ¿y qué cree? Que ahora sí nos empezaban a invitar a sus reuniones, pero cuando nos invitaban, pues veíamos, híjole, o sea, lo lamentable de la situación de sus vidas, ¿verdad? Entonces, ellos reconocían que tenían una necesidad espiritual. Entonces, mire, a veces tenemos que meternos, pero no nos tenemos que ensuciar, ¿sí? Por ahí me dieron ¿cuál era la frase de tu abuelita, hermano? ¿La de las chanclas? ¿Cómo era? Dímela, hermano, ¿cómo era? Ah, ¿ya ven? No metió las dos patas, sino ahora hasta las chanclas. Pero todavía, ¿qué decía? Es que, pero todavía se puede desatar. O sea, se metió al lodo, no solo los pies, sino las chanclas. Pero dice, todavía lo puedes sacar de ahí. ¿Sí? ¿Usted se ha metido al lodo? Como a veces se pone difícil, ¿no? Caminar. ¿Sí o no? Entonces, nosotros podemos meternos, mis hermanos, ahí entre familiares, pero para hacer luz, no para ensuciarnos. ¿Sí? Y sabe una cosa, ahora no hay excusa. A todos, a la mayoría de mis familiares, se les habló la palabra de Dios. Es más, hasta una vez, ¿verdad? Se reunían familiares, vamos haciendo una reunión, y se hicieron varias reuniones, y participaron personas, pero cuando empezaron a sentir lo duro y lo tupido de la palabra, la verdad, porque dicen la palabra que la palabra es un espejo que te muestra tu realidad, y cuando empezaron a ser mostrados en su realidad, entonces otra vez volvieron a decir, no, ya no queremos nada, ya no queremos saber nada de la palabra. ¿Ah? Y así es, y eso es en todos lados, mis hermanos. ¿Sí? La palabra te confronta y te sientes confrontado y dices, no, ya no quiero saber nada, y huyes, sales huyendo. Entonces, ¿qué hacía Jesús, mis hermanos? ¿Qué hacía que Jesús, qué hacía que Jesús pusiera en riesgo su reputación al participar abiertamente con estas personas? ¿Qué es lo que hacía Jesús? La gente después decía que Jesús era un comilón. Fíjese, hablaban de Jesús. Es un comilón, ¿velo? Está en todas las fiestas, es un comilón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decían esto? ¿Sería por fastidiar a los fariseos? O sea, que Jesús iba a las fiestas, ¿sería por fastidiar a los fariseos o sería para presumir una nueva religión? No, ¿verdad que no? No, Jesús no hacía eso. Una sola cosa movía a Jesús, mis hermanos. ¿Y sabe cuál era la cosa que Jesús movía? El amor a esas personas. Era lo que lo movía. Su motivación, mis hermanos, de Jesús era el amor. Y el amor producía que él hiciera cualquier cosa, aún perder su propia reputación con tal de cumplir el propósito de ayudar a esa gente. Y este mismo amor, mis hermanos, es el que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Ese mismo amor. Que amemos a los demás a pesar de. ¿Sí o no? Porque pues todos somos imperfectos, ¿sí o no? Levante su mano el que es perfecto. Levante su mano que el que es perfecto. ¿Ninguno? ¿No? ¿No hay ninguno? Todos somos imperfectos, ¿sí o no? Y todos con esa misma imperfección tenemos que desarrollar ese amor. ¿Sí o no? Y a veces cuesta, mis hermanos. Tienes que doblegar tu carne. No tienes que dejar que surja tu carne para que surja Él. Por eso Juan decía que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso, mis hermanos, para muchos es lo que cuesta trabajo. No, que fluya la carne, a veces queremos, ¿no? Y me va a escuchar y va a ver. Pero qué diferencia que cuando te dicen algo
o te maltratan, o sabes que te están persiguiendo, o que te están insultando, les muestras amor, achicharrando tu carne. Es lo que tienes que hacer, achicharrar tu carne. ¿Sí o no? Y tienes que mostrar amor. El amor ágape de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto nos hace falta? ¿No lo cree, hermano? Nos hace falta mucho todavía aprender a desarrollar este tipo de amor. Que la gente viva en el amor ágape y deje de vivir el amor de su religión. ¿Sí o no? La religión, mis hermanos, aísla a la gente del mundo, porque pone un muro entre el mundo y la santidad de esa religión. Pero el amor ágape, mis hermanos, alcanza a la gente. El amor ágape hace que puedas estar con las personas que tienen mayor necesidad. ¿Sí o no? Jesús, mis hermanos, habla de algo que ellos no conocían, porque conocían a todos los mandamientos de la ley. Ellos lo conocían, todos los mandamientos, y se los sabían de memoria, pues eran maestros de la ley, ¿verdad? Cientos de mandamientos, mis hermanos, que se encuentran en la ley. Pero Jesús les dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. ¿Y cómo amó Jesús? Él se dio, Él se entregó. Él no vino a buscar lo suyo, Él vino a servir. ¿Sí o no? Mire, vaya a Juan 13:34. Juan 13:34. Y vemos aquí lo mismo, ¿verdad? Jesús dando este mandamiento. Y ese mandamiento, o esta nueva, pues sí, un nuevo mandamiento es también para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieran amor los unos con los otros. Ahí es donde se dan cuenta, los que no son cristianos se dan cuenta que somos cristianos, que somos discípulos de Dios, porque nos amamos y no andamos peleándonos entre nosotros. Amén. Y esto es algo que ellos no conocían, mis hermanos. No conocían esta dimensión, no sabían acerca de esta dimensión de vida, ¿verdad? Conocían religión, pero no conocían la dimensión del amor. ¿Sí o no? La ley de Moisés, mis hermanos, de Moisés, dije Moisés, ¿eh? La ley de Moisés contenía la ordenanza que la gente se amara, y Jesús corroboró algo que ellos olvidaron, porque a veces somos cabezones, ¿sí o no, hermanos? A veces se nos olvida lo que ya sabemos, lo que ya se nos ha dicho, se nos olvida. Y Jesús estaba corroborando lo que ellos ya sabían, pero que se les había olvidado, algo que dejaron de lado. Se centraron tanto en su propia santidad, en su vida, que se olvidaron de la esencia de lo que Dios quería transmitir, y se centraron en ellos mismos y se olvidaron de los demás. Sí, tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es el caso de un predicador llamado Jonás. ¿Lo conoce? A este hombre Dios le da una indicación y le dice: Jonás, yo quiero que vayas a Nínive, una ciudad donde el pecado abunda, y quiero que les digas que a causa de su condición va a venir un juicio sobre ellos. Y cuando Jonás recibió esa instrucción, no quiso ir. Fíjese, y era el profeta, mis hermanos, y no quiso ir. ¿Sabes por qué no quiso ir, mi hermano? ¿Sabes por qué? Porque decía: es que si les digo eso, de que se arrepientan, ellos van a cambiar sus malos caminos y se van a convertir a Dios, y no quiero que se conviertan, yo quiero que se queden pecadores, que reciban el juicio que merecen. Eso es lo que quería Jonás. Y esa, mis hermanos, es la religión. Y Jonás decidió no obedecer. Él decía: si yo les digo que Dios va a destruir la ciudad y se arrepienten, la ciudad no va a ser destruida y mi reputación como profeta va a quedar por los suelos.
porque no se va a cumplir lo que yo dije. ¿Sí? Mi reputación es más importante que lo que Dios quiere hacer. ¿Es más importante tu reputación o lo que Dios quiere hacer? ¿Entendemos eso, mis hermanos? Fíjese, Jonás decía, voy a quedar mal. Si yo digo que se va a destruir, es porque se va a destruir. Se tiene que ser. Y se ha dicho y punto. ¿No? ¿Cómo dice? Se tenía que decir y se dijo. ¿Se ha visto ese que le hace así? Pero yo sé que si les digo que se va a destruir, ellos se arrepentirán. Y Dios, que es misericordioso, los va a perdonar. Y yo voy a quedar como mentiroso. Mejor no voy. Mejor no. Jonás, mis hermanos, no tenía misericordia. Mucho menos el amor ágape de Dios, desarrollado en su carácter. Por eso no quería que se salvaran, sino que perecieran, mis hermanos. El carácter de Dios, mis hermanos, es que todos procedamos al arrepentimiento para que ninguno perezca. ¿Sí o no? Y el hombre que se acercó a Jesús le preguntó, ¿cuál era el mandamiento más grande? Amaba más su religión que a Dios. Y el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, pero la religión hace que amen más su condición que a Dios. Véanme, mi condición, cómo estoy, véanme. Ámenme a mí. No amen a Dios, amen a mí. A mí, pero a mí ámenme, por favor. Véanme cómo estoy. Eso es lo que es, esa es la religión, mis hermanos. ¿Qué sucedió con Jonás? Dice la Biblia que Jonás fue tragado por un gran pez cuando huía de Dios. Y allí en esa condición, estando dentro del cuerpo de ese pez, reconoce su equivocación. A veces nosotros necesitamos que nos traiga un pez, ¿no? Para reconocer nuestra condición, para reconocer que estamos equivocados, para reconocer que estamos mal. A veces tiene que llegar un gran pez a comernos, ¿no lo cree? Yo oro para, no, es que yo no oro, que el Señor haga lo que Él quiera, ¿no? No, yo retiro lo dicho. Eso es entre Dios y ustedes, ¿no? El que se sienta aludido, claro. Pero fue tragado por un gran pez, mis hermanos, cuando huía de Dios. Y allí, en esa condición, reconoce su equivocación. En consecuencia, el gran pez lo saca y lo tira a la orilla del mar, una vez que reconoció su condición. Ahora encontramos a un predicador mojado y pegajoso, porque pues usted sabe, los jugos gástricos, ¿no?, del pez comenzaron a hacer su trabajo y salió así como las películas del Ghostbusters, ¿no? Así todo pegajoso. Así salió del gran pez. Entonces imagínese un predicador con ese aspecto que trata de predicar para que la gente se arrepienta. ¿A qué olía Jonás? Olía a pescado. ¿Y sabe cómo huele el pescado? Y así fue Jonás. O sea, primero no quería ir, iba bien perfumado y no quiso ir. Pues ahora tuvo que ir y oliendo a pescado. Sí, de verdad. El predicador entonces comparte el mensaje de Dios y no el suyo propio. Tenemos que predicar el mensaje de Dios, no nuestro mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Y a pesar de tener ese aspecto repulsivo, mis hermanos, ¿qué cree? La gente se arrepiente. Y eso es lo grandioso de Dios, mis hermanos, que no es la grandeza del mensajero lo que produce un cambio. No, es que yo, no eres tú, no te equivoques. No te sientas o sea, Jesús iba montado en un burro y el burro pensaba que la ovación era para él, ¿verdad? Pero no, era para el Hijo de Dios. Entonces, el predicador comparte el mensaje de Dios y no el suyo propio, a pesar de tener ese aspecto repulsivo y la gente se arrepiente, ¿verdad? Y eso es lo grandioso de Dios, que no es la grandeza del mensaje o la grandeza del mensajero, perdón, lo que produce un cambio. Es el mensaje de Dios lo que produce un cambio en el corazón de la gente, ¿sí o no?
Es el mensaje de Dios el que provoca el cambio en nosotros, en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos, mire, vayamos a Jonás 4, por favor, para ver cómo terminó esta historia de Jonás. Jonás 4, verso 1. Jonás 4:1. Sí está en la Biblia, ¿eh? Está entre el Génesis y el Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. Jonás 4:1. ¿Lo tiene? Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, fíjese, se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira, o sea, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjese, wow, a qué extremo llegó Jonás. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. ¿Usted sabe lo que es una enramada? O sea, se hizo como una casita de campaña hecha de ramas, ¿sí? Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Pues porque el sol, imagínense en el desierto, ¿no? Y si me imagino que Jonás a lo mejor era calvito y el sol, imagínense, pues le estaba quemando, ¿verdad? Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ay, Señor, gracias, aleluya, gloria a Dios por esta calabacera. Ahora sí tengo sombrita, aleluya. Sí. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y vea lo que dice el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, como esos vientos, ese calor de verano, ¿verdad? Que se sentía antes de que lloviera. Preparó un viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Y qué dice ahí? Y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Ay, pobre de mí, véanme qué miserable soy. Yo me imagino a Jonás ahí, ¿verdad? Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? O sea, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte y yo me quiero quedar con mi amargura, le dice Jonás, ¿verdad? Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Wow. Entonces, lo que nos damos cuenta, mis hermanos, es que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, mis hermanos. El principio que Jesús enseña es que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y le hago una vez más esta pregunta: ¿quién es el prójimo? ¿Quién? Su próximo. Al que tiene a un lado, al que tiene atrás, enfrente. Yo soy su prójimo. ¿Me ama? ¿O se ama más usted que a Dios? Yo no soy Dios, pero dice la palabra que amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Así es. Hay 3 niveles de prójimo, mis hermanos. Los voy a mencionar rápidamente. Uno, al que todos estamos dispuestos a amar, al que es mi compa, que es mi cuate. No, a ti sí te amo. Tú no, estás para allá, órale, pero a ti sí. Ese es el primer nivel. El segundo nivel son aquellas personas que no conocemos, no sabemos su nombre, su vida, pero son aquellas personas que al momento sabemos que tienen una necesidad.
Vas en una calle y ves a una señora con su llanta ponchada. Tú te detienes y le ayudas a cambiar la llanta. Ese es tu otro prójimo, ¿sí? Y número 3, este es el nivel más difícil, mis hermanos. Y en esta, y en esta ley de amar a los semejantes, Jesús dijo que teníamos que aprender, digan todos aprender, que todos tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Que ese va a ser otro tema. Porque es fácil amar a los que nos aman, ¿sí o no? Es relativamente fácil amar a alguien que vemos que tiene una necesidad y que podemos ayudar en ese momento. Pero amar a nuestros enemigos, eso ya es demasiado. Y va más allá. Y a veces nos convertimos y nos comportamos como Jonás, ¿verdad? Entonces el amor ágape de Dios, mis hermanos, da todo sin escatimar nada, sin regatear. Te entregas. Dices, no importa, esta persona es así conmigo, pero no importa, yo lo voy a dar todo por amor a Dios y por amor a Él. Y llegar a ese nivel de amor, mis hermanos, tenemos que desarrollarlo. Y nos hace falta mucho, mucho que nos hace falta. Amén. Mire, a veces nos falta mucho amor. A veces sabemos la necesidad que tiene un compañero de trabajo que vive para donde nosotros vivimos y que su carro y que no trae carro porque se le descompuso. Y nos hacemos los que no vemos y nos vamos y no le damos ride. ¿Sí o no? Y tú pudieras pensar en la carne, no, cada quien por su lado. Pero el Espíritu Santo te redarguye de que debes de tener amor. ¿Sí o no? Mire, Dios nos ama, mis hermanos, de una manera diferente a la medida humana. El hombre ama con emociones, pero Dios ama con acciones. El hombre ama con pasión, pero Dios ama con razón. El hombre ama con condición, pero Dios ama por decisión. El hombre ama temporalmente, Dios ama eternamente. El hombre ama porque le conviene y Dios ama simplemente porque Él es amor. El hombre ama porque se enamora y Dios ama porque lo decide. El hombre busca amor. Dios es amor. Mateo 5:46, por favor. Ya estamos terminando, mis hermanos. Mateo 5:46. ¿Lo tiene? Dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios ordena, mis hermanos, que debemos de amar al prójimo, ¿sí o no? Y si lo ordena, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Quiere decir que tenemos que amar, ¿verdad? Que amar no es lo que hemos pensado que es amor. Que amor no es lo que hemos pensado que es amor durante mucho tiempo. Porque pensamos que amor es sentir maripositas, es sentir algo bonito, tener un sentimiento interno, ¿verdad? En la escritura, en la Biblia, en la enseñanza de Dios, el amor no tiene nada que ver con sentimientos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El amor no tiene nada que ver con sentimientos, mis hermanos. Cuando Dios a través del apóstol Pablo nos da la explicación de lo que es el amor, todo lo que Dios dice que es amor, no se describe con algo que tenga que ver con un sentimiento. Se refiere al amor con acciones. Vaya rápidamente a 1 Corintios 13.
Primera de Corintios 13, verso 1. Amar con acciones, mis hermanos. Primera de Corintios 13, 1. ¿Lo tiene? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. A ver, hijo, dale ese ahí. Dale ahí ese. ¿Sí? No, nada más recio, hijo. Así. Bueno, tienes poquito amor. Nada. Así suena, mis hermanos. Cuando usted no tiene amor, así suena como un metal que retiñe. Ruidoso nomás. ¿Sí? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor que dice ahí es sufrido, pero nadie quiere sufrir. Pare de sufrir. Sí, yo voy ahí. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido, mis hermanos. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque Dios es amor y Él nunca deja de ser. El amor es sufrido, mis hermanos. El amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia, el amor no deja de ser. No hay nada que diga, ¿verdad? Ahí en lo que acabamos de leer, que el amor es algo bonito que sientes por allá adentro, ¿verdad? Así como el amor de Hollywood. No dice nada de eso, ¿verdad? Todo tiene que ver con acciones, mis hermanos. Por eso cuando Dios dice, ama a tu prójimo, no voy a decir, déjame ver si siento algo bonito para comenzar a amarlo, ¿eh? Sí, Señor, tú dices eso, pero déjame ver si siento algo bonito para amar a mi prójimo. Aunque no sientas nada bonito, ama a tu prójimo. Aunque lo veas y pero ámalo. Y eso, cuando empieces a amar como Dios ama, vas a empezar a cambiar, a ver diferente y amar como Dios ama. Porque estás ejercitando el amor ágape de Dios. Todo tiene que ver con acciones, mis hermanos. Sí. Y es hacer algo por esa persona, hacer un bien a esa persona. Dice que el amor todo lo espera. Son acciones. Hacer un bien por esa persona. Jesús llegaba a las ciudades. ¿Y cómo demostraba el amor Jesús cuando llegaba a las ciudades? Besaba a todos y les decía, ay, los amo mucho. Esa es la ciudad que amo. Los amo tanto. Vengan aquí para consolarles. Así le hacía Jesús. Los abrazaba, les empezaba a decir cuánto los amaba, les decía, les traje unos regalitos por amor. No hacía eso, ¿verdad que no? ¿Usted ve eso que Jesús hacía? No, para nada. Jesús no demostraba su amor supliendo necesidades que tenían. Jesús les enseñaba, los sanaba, los alimentaba, los confortaba y los exhortaba también. Hacía algo para suplir una carencia que tenían, a propios y extraños. Jesús dijo, no lo van a entender, déjales enseño cómo. Y dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pon en mí el sentir que hubo en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente. Hasta Jesús tuvo que aprender la obediencia también, mis hermanos. Sí. Y por lo que padeció, dicen las escrituras, se hizo obediente. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo dice, déjense de tanta cosa que no produce nada.
Pero el propósito del mandamiento es el amor. Si verdaderamente vamos a hacer algo, entonces vamos a amar. El amor procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Pablo dice, no enseñen cosas raras, cosas que la gente no entiende. Dedíquense a mostrar este amor, el amor ágape de Dios. Olvídense de la teología que produce más divisiones. Amen a la gente. El propósito del mandamiento, mis hermanos, es el amor. El amor procede de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Y podemos amar si tenemos esas tres características, mis hermanos. En otras palabras, el amor es el resultado de una fe verdadera, una conciencia no culpable sin condenación y un corazón lavado y purificado por la sangre de Jesús, por la obra de Cristo. Mira, vaya rápidamente a 1 de Timoteo, ahí lo vamos a ver. 1 de Timoteo 1:3. Ya estamos terminando, mis hermanos. Ténganme un poco de paciencia. Ya estamos en la fase final. Todavía no estamos en la conclusión, pero ya estamos casi aterrizando. ¿Sí? Usted tiene paciencia cuando va un vuelo de aquí a Houston, ¿no? Son 4 horas de vuelo. 1 de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es que el amor nacido ¿de qué? De un corazón limpio. ¿Y qué más? De buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, porque algunos se desvían, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman. Aquí está entonces, mis hermanos, el amor es el resultado de una fe verdadera, una conciencia no culpable, sin condición, y un corazón lavado y purificado por la sangre de Jesús, por la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, mis hermanos, sorprendía porque decían, este habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque vivía lo que predicaba. Por eso, la autoridad te la da el hacer lo que predicas. Eso te da la autoridad, mi hermano, que lo que tú predicas lo vivas. ¿Cuántos aman a Dios? Le voy a hacer otra vez la pregunta, le voy a dar otra oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades. ¿Cuántos aman a Dios? Mire, 1 de Juan 4:20, lo que dice. Usted ama a Dios, ¿verdad que sí? 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos dicen amén? O diga oh, amén, aunque sea. ¿Qué harás hoy entonces? La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué harás hoy para mostrar el amor de Dios a tu prójimo? ¿Qué vas a hacer hoy para mostrarle ese amor a tu prójimo? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amar a Dios, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, pero tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Si antes no amas a los que ves. Es lo que vemos aquí, ¿verdad? Tú no puedes amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, si antes no amas a los que ves. ¿Sí? Por eso Jesús les dijo, el segundo mandamiento es igual de importante que el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos, mis hermanos? Dando besos, abrazos, saludando a todos. Ay, qué bueno soy, qué buena onda soy. ¿Así es como mostramos el amor? No, eso no es amor, mis hermanos. Eso no es amor. El amor ágape, mis hermanos, que Dios exige a sus discípulos, no es algo que viene espontáneo. Es una decisión. Es una decisión
deliberada de la voluntad, que sujeta las emociones y que sujeta el corazón, y que sobre toda cosa guardada, guardas tu corazón, cuidas tu corazón. ¿Sí? Amor ágape, mis hermanos, es aquel que decide amar lo que no es amable. Es el que decide amar a los que no nos caen bien, a los que no nos gustan, a los que nos han ofendido, los que nos han dicho algo que ofende el corazón. Eso es el amor ágape, mis hermanos. El amor ágape es amar al prójimo a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus imperfecciones. Y esa es la manera que Dios nos amó, mis hermanos, a pesar de que éramos pecadores. Él nos amó, mis hermanos, a pesar de que éramos pecadores. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Sí o no? Ya para concluir, mis hermanos, con esta me despido. El amor ágape es para gente entendida, gente que vive una forma práctica y que manifiesta en su vida este tipo de amor. No la vamos a poder manifestar, mis hermanos, simplemente con decir yo amo a mi prójimo. Con eso no manifiestas que tú tienes el amor ágape. Realmente amamos cuando manifestamos, mis hermanos, el amor de Dios en nuestras vidas, en la calle, donde nadie nos ve y nadie sabe lo que hacemos. Ahí es donde nosotros manifestamos ese amor ágape. Y este mundo ha oído mucho que Dios los ama. Dios te ama. Y hasta reparten folletos. Dios te ama, Dios te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. ¿Sí o no? La gente está cansada, mis hermanos, de escuchar que Jesús los ama. La gente conoce en su mente que Dios los ama. Pero la gente no ha visto la manifestación de hijos de Dios que los amen. Mucha gente necesita ser alcanzada por el toque, no de los oídos de un mensaje, mis hermanos, que dice Dios te ama, sino por la vida práctica, donde van a ver que realmente Dios les ama. Porque alguien hizo algo por ellos y ese alguien eres tú, ese alguien soy yo. Oro para que se ilumine a tu entendimiento el verdadero amor, el amor ágape de Dios. Y que decidas en tu espíritu comenzar a amar a tu prójimo de la manera que Jesús nos enseñó. Ahora, Cristo vive en ti, ¿sí o no? Y quiere manifestar a través tuyo su amor. Es tu decisión ser parte de manifestar esta ley del reino allí donde Dios te colocó. No esperes más, mi hermano, mi hermana. No es en tus fuerzas, es en el poder de su Santo Espíritu. Póngase de pie. Y vamos a leer Mateo 22:37, nuestro texto base. Mateo 22:37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Señor, nos ponemos delante de ti. Reconocemos, Señor, que no hemos desarrollado aún el amor que tú manifestaste para con nosotros. Que aún siendo pecadores, tú te entregaste y lo sigues haciendo aún en estos tiempos. Y muchas de las veces, tristemente, buscamos solamente lo nuestro. Buscamos nuestra conveniencia. Porque cuando venimos a un lugar como este, Señor, sabemos que venimos a dar y no a recibir. Y cuando nosotros damos, mostramos el amor ágape de Dios. Porque Él dio, de tal manera amó al mundo, así en esa condición que era pecador, rebelde,
sucio. Él amó a ese mundo y dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que tengan vida eterna. Pero a veces nos comportamos como Jonás y queremos ver la destrucción de los que llamamos nuestros enemigos, cuando la palabra del Señor nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo a pesar de. ¿Cuánto nos falta, Señor? Perdónanos, Señor, y ayúdanos a desarrollar este amor para aprender a amar cada día más a mis semejantes, aún a pesar de las ofensas, aún a pesar de cómo sean con uno. Ayúdanos, Señor, a pesar de que no veamos algo positivo, o que no nos ayuden, o que no nos convenga. Ayúdanos a amar así como tú amaste, Señor, y te entregaste por amor. Gracias te damos a ti, Señor, por tu amor, por ese verdadero amor derramado hacia nosotros. Llévanos con bien a casa, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.